Ahora sí. Perdón, ahora sí. Ya, para efectos de la grabación de la clase, estuvimos conversando respecto a la civilización romana, ¿sí? Hoy día nos toca hablar del imperio, pero a modo de recapitulación, en la clase anterior estuvimos hablando sobre la leyenda de Rómulo y Remo, de esta explicación mitológica, de este relato heroico, ¿no es cierto?, que da cuenta del origen desde una perspectiva del mito, que viene a legitimar en realidad, ¿no es cierto?, el carácter heroico de Rómulo y Remo. Y luego, desde el punto de vista histórico, hablamos de los pueblos etruscos, los latinos, los samnitas y otros pueblos menores que van a establecer un proceso de sincretismo cultural, que van a confluir sobre la ciudad de Roma y después de la guerra civil entre Rómulo y Remo se va a fundar finalmente la ciudad de Roma, dando inicio al periodo de la monarquía, ¿sí? Y en el periodo de la monarquía va a ser la primera etapa del proceso que vamos a estudiar de la civilización romana, que ubicamos su origen, su fundación en la fundación de Roma, el 753 a.C., con Rómulo a la cabeza como el primer rey de Roma. Luego van a suceder una serie de reyes etruscos, de reyes latinos, hasta la expulsión de Tarquino el Soberbio por parte del Senado, ¿sí? Y acá esta división es súper clara porque en la época republicana va a ser el Senado la principal institución, que va a mantener el poder, un Senado que va a estar compuesto, ¿no es cierto? Le echamos un vistazo al tema de la estratificación social, de los patricios y los plebeyos, y la institución de la República, del Senado, no va a ser incompatible con otras formas de autoridad, como por ejemplo los cónsules, por ejemplo la dictadura romana, ¿sí? En donde va a coexistir un dictador, por ejemplo, con un poder a lo largo de 6 meses que va a tomar ciertas decisiones, o con la existencia de liderazgos marcados, como por ejemplo los cónsules, que van a tomar ciertas decisiones político-administrativas y el Senado se va a encargar, ¿no es cierto?, de establecer el marco legal, de establecer las leyes, ¿sí? Entonces coexiste esta institución senatorial con otro tipo de autoridades, ¿sí? Y después de la crisis de la República, a propósito de la formación de los triunviratos y sobre todo de las guerras civiles, eh, va a aparecer Octavio Augusto, quien va a vencer a Marco Antonio, quien había establecido una alianza con Cleopatra de Egipto para conquistar Roma, pero Octavio Augusto logra vencer a Marco Antonio y se instala como el primer emperador de Roma, ya propiamente tal, el primer emperador, y vuelve, ¿no es cierto?, el sistema de gobierno autoritario, el sistema de gobierno donde el poder se transmite de generación en generación, donde el poder tiene un carácter vitalicio y hereditario, ¿sí? Elemento que no pasaba en la República. En la monarquía sí, pero en la República vemos un periodo de suspensión de este carácter hereditario del poder y que se retoma en el imperio. Entonces esa es una de las diferencias principales y bien importante tenerla en cuenta. Después, hacia el 395 después de Cristo, vamos a ver un poco la división del Imperio Romano entre Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Y cuando hablemos de la caída del Imperio Romano del Occidente en el 476, hay que tener bien claro que es referente a la parte del imperio que tiene su capital en Roma. La parte del Imperio Oriental o el Imperio Bizantino que tiene su capital en Constantinopla va a permanecer y a sobrevivir a duras penas hasta el 1453, cuando es tomado por los turcos otomanos, ¿sí? Bueno, hablamos sobre la sociedad estamental, donde existían dos grupos que eran principalmente diferenciados por su privilegio, por acceso a la participación política, por su posición económica, su participación en la justicia, etcétera, ¿sí? Y cuando hablamos de la monarquía etrusca, dijimos que era un periodo que mayormente no tenía grande aporte a la historia o a los legados de la civilización romana, pero sí la república, sobre todo desde el punto de vista institucional, donde aparece la dictadura, donde aparece el Senado, las asambleas, y establece un proceso más bien de democratización donde se va integrando a los plebeyos paulatinamente, ¿sí? Hablamos también de las guerras púnicas, que iba a dar cuenta, ¿no es cierto?, de esta rivalidad entre los cartagineses y los romanos, que iban a combatir por el dominio del mar Mediterráneo, y que ese va a ser el principal factor que va a posibilitar la expansión de los romanos por toda la cuenca del Mediterráneo, ¿sí? Hablamos también de la estrategia, el uso de los elefantes, y que finalmente, después de la Tercera Guerra Púnica, ya Roma se había apoderado de casi toda la cuenca del Mediterráneo, ¿ya? Generando, ¿no es cierto?, una expansión territorial y una expansión sobre todo económica a partir de las redes comerciales que se pueden establecer entre Egipto y Europa, a partir
la explotación de los recursos marítimos, etcétera, ¿sí? Bueno, después hay una guerra civil, primeramente instalada por una oposición que genera el Senado contra una reforma agraria de Tiberio Graco, ¿sí? ¿Por qué? Porque a propósito de esta expansión territorial, de la explotación de los recursos marítimos que ya podía hacer Roma controlando totalmente el mar Mediterráneo, se va a agudizar la desigualdad, se va a hacer necesario, ¿no es cierto?, establecer una suerte de reforma agraria para distribuir un poco los recursos, sobre todo agrícolas. Pero esto va a atentar contra los intereses del Senado y finalmente va a ser asesinado Tiberio Graco por conspiradores. En ese sentido, ¿no es cierto?, va a existir una guerra civil que va a desencadenar un nuevo proceso de administración que van a ser los triunviratos. Y aquí en los triunviratos, el primer triunvirato, vamos a encontrarnos con la figura de Craso, Pompeyo y Julio César. Y Pompeyo, que era uno de los tres gobernantes, va a establecer una alianza con el Senado para que lo declaren cónsul único, desconociendo la autoridad de Julio César y de Craso. Sin embargo, Pompeyo va a ser derrotado por Julio César, y Julio César ya se va a instalar como uno de los dictadores vitalicios, pero que no alcanza a cumplir, ¿no es cierto?, su cometido desde el punto de vista de la autoridad única de carácter vitalicio y el poder hereditario, porque es asesinado también por conspiradores del Senado, ¿sí? Y en ese sentido, después del asesinato de Julio César, se da origen a un segundo triunvirato, y que ese segundo triunvirato va a estar compuesto por Octavio, Marco Antonio y Lépido. Y aquí aparece Marco Antonio, quien establece una alianza amorosa incluso con Cleopatra de Egipto, y que en su plan estaba conquistar Roma. ¿Y por qué conquistar Roma? Porque si Egipto lograba conquistar Roma y establecer esta fusión entre el Imperio Romano y la civilización egipcia, ya podían hacer una potencia realmente impresionante en el sentido de político, en el sentido económico, etc. Sin embargo, Octavio, que era un general militar bastante popular por una serie de hazañas, sobre todo en las Galias, va a derrotar a Marco Antonio y se va a instalar ya la época imperial, donde Octavio va a asumir el, el primer, la primera autoridad bajo el nombre imperial, ¿sí? Bueno, y una leve línea de tiempo que caracteriza un poco lo que venías comentando, donde es relevante, ¿no es cierto?, rescatar esta fecha de la separación, desde la época republicana hasta la época imperial, y después de la época imperial van a aparecer distintas dinastías, ¿sí? La dinastía de Julio-Claudia, donde va a destacar emperadores como Augusto, que es el primero, Octavio Augusto, el primer emperador, va a aparecer Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, que Nerón va a ser uno de los principales, o que va a tener una relación bien especial, lo vamos a ver cuando analicemos el cristianismo, que bajo el gobierno de Nerón se va a quemar la ciudad romana, ¿sí? Después la dinastía Flavia va a aparecer Vespasiano, Tito, Dominiciano, etc. Y después en la dinastía de los Antoninos va a destacar primeramente Trajano, porque con Trajano se va a alcanzar el máximo punto de expansión territorial, ¿sí? Luego Antonio Pío, Marco Aurelio, que también va a retomar mucho la idea del Senado, Cómodo, hijo de Marco Aurelio, y finalmente el Séptimo Severo, que ya después va a dar paso a la dinastía de los Severos, ¿sí? Después de esto, o más bien recapitulando, ¿no es cierto?, el concepto imperio, porque me interesa que quede bien claro el concepto imperial, hace referencia a este periodo histórico en donde va a estar gobernada la civilización romana por emperadores. ¿Y qué significan emperadores? Un sistema de gobierno donde el poder es absoluto, donde se concentran todos los poderes sobre la figura del emperador y donde el Senado va a tener un carácter más bien consultivo, ¿sí? Va a existir, pero no va a ser tan deliberante como sí lo fue en la época republicana, ¿sí? En ese sentido, el emperador va a concentrar todos los poderes, políticos, administrativos, religiosos y sobre todo militar, porque el gran sustento de los emperadores va a ser el poder militar para evitar, por ejemplo, la sublevación del Senado, ¿sí? Una institución que evidentemente hubiese preferido vivir en una república donde tenía mucho más poder. Y después, o cabe señalar también, ¿no es cierto?, que la crisis del sistema republicano que dio origen a la época imperial hacía referencia a estas guerras civiles, donde las guerras civiles, primeramente, entre Julio César y Pompeyo, y luego entre Octavio Augusto
y Marco Antonio, va a generar, ¿no es cierto?, el declive de la República y lleguemos finalmente hacia el imperio. ¿Sí? Bueno, y aquí algunos detalles sobre lo que les comentaba. Cuando en la Primera Guerra Civil, ¿no es cierto?, de los triunviratos, en el primer triunvirato, César se reconoce como el título de vencedor perpetuo a propósito de la victoria sobre Pompeyo, y finalmente la aparición de Octavio Augusto, que es el nieto de Julio César, con la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra. ¿Sí? Y acá en este sentido el imperio igual aparece como una alternativa a un régimen que tiene características bastante similares a las monarquías. ¿Sí? Es súper similar a la monarquía, cambia básicamente el nombre. ¿Por qué? Porque en un momento muy ligado al romanticismo del Senado, se prometen nunca más volver a tener una monarquía y establecen el sistema de la república. Sin embargo, la dictadura vitalicia es bastante similar, ¿no es cierto?, a un régimen monárquico. ¿Sí? Les voy a enviar este material para que puedan echar un vistazo luego, ¿sí? Así que no se preocupen. ¿Qué más? Les comentaba, ¿no es cierto?, que en la época en la época de Trajano, que va a ser el principal emperador a nivel de expansión territorial, el Imperio Romano va a conquistar unos territorios que van a pertenecer a 3 continentes. ¿Sí? El norte de Egipto, que limita con el mar Mediterráneo, gran parte de lo que hoy día sería Europa Occidental y parte de Europa Oriental, y también Asia Menor. ¿Sí? Si lo llevásemos a países, hoy día sería, por ejemplo, países como Marruecos, países como Egipto, países como España, Portugal, Francia, parte de Alemania, parte de Gran Bretaña, Inglaterra, la península itálica completa, Grecia, Turquía, etc. Entre otros países de Asia Menor, ¿sí? Palestina, Siria, Libia, Armenia, etc. ¿Sí? Un territorio bastante extenso a nivel territorial. ¿Sí? Incluso parte de Rusia, porque hoy día aquí tenemos la ciudad de Estambul, que es la actual Constantinopla. Ya, y aquí también es relevante evocar un periodo que se va a conocer como la Pax Romana, donde con la aparición de Octavio Augusto ya se va a dar un proceso donde se va a poner pausa a las guerras civiles. ¿Sí? Y este periodo de pausa a las guerras civiles en los triunviratos va a dar un periodo de estabilidad de un par de siglos, ¿no es cierto?, donde se va a generar el esplendor de la cultura romana y que se va a graficar principalmente a nivel arquitectónico. Los grandes legados de la civilización romana en gran medida son arquitectónicos. Los acueductos, el coliseo, los baños públicos, las termas, el sistema de alcantarillado que van a inventar, el sistema de caminos, ¿sí? De hecho, el dicho, todos los caminos llevan a Roma, no es literalmente cierto, pero hace referencia a una red de caminos con fines comerciales, con fines militares, bastante relevantes para favorecer la conectividad de la ciudad romana, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y también, ¿no es cierto?, van a haber otros legados que hay que echarle un vistazo luego respecto al cristianismo, respecto a la ley de las 12, perdón, a las leyes romanas que van a ser la base de la ley en la sociedad contemporánea, ¿sí? Bien, y luego el 395, después en el gobierno de Teodosio, que se le llama Teodosio el Grande, ese emperador, se va a lograr la reunificación y después la división en parte de sus 2 hijos del Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, el 395, y el Imperio Romano de Oriente, que después se le va a conocer como Imperio Bizantino y que va a caer en 1453 después de Cristo con capital en Constantinopla, que es este sector que está acá, donde limita el mar Egeo con el mar Negro, creo que es. ¿Sí? Bien, en ese sentido, Constantinopla va a ser una ciudad estratégica producto de este paso comercial que lleva, ¿no es cierto?, que conecta Asia Menor con Europa. Va a ser sumamente codiciado por pueblos como los hunos, por pueblos como los turcos bárbaros, incluso los musulmanes van a intentar llegar hasta ahí, pero va a intentar resistir el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Sin embargo, es clave entender esta división porque después, cuando hablamos del declive del Imperio Romano de Occidente, cuando hablamos de la caída del Imperio Romano de Occidente, nos referimos al sector de acá rojo, ¿sí? Bien, y en ese sentido, el Imperio Romano de Occidente no fue un proceso abrupto, sino que durante muchos años
hubo incursiones de pueblos bárbaros como los visigodos, los ostrogodos, etc. García es de este curso, de tercero B. Chicos, tengo una solicitud de García. Michael García. No, acaba de abstraerse. ¿Ya? Da lo mismo. En ese sentido, la caída del Imperio Romano va a hablar de una crisis donde van a haber constantes invasiones durante muchos años de pueblos bárbaros, como los visigodos, los ostrogodos, etcétera, que incluso el 410 después de Cristo van a llegar a quemar y saquear la ciudad de Roma, y después de constantes ataques y presión incluso del pueblo de los hunos, van a generar van a generar la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Bueno, hay otro individuo que está intentando ingresar y se llama de nombre Daniel. ¿Hay algún Daniel en tercero B, chicos? ¿Chicas? En tercero A no, ¿cierto? En el curso de tampoco. Ya. Entonces no lo voy a dejar ingresar, lo voy a dejar en sala de espera eternamente hasta... porque no estoy pa' chistosito hoy día. ¿Ya? Bien. Finalmente, en esta diapositiva les presento un pequeño video que tiene harta información y que es bien interesante, porque nos presenta una triple información. Primero, aquí abajo hay una línea de tiempo donde están divididos por colores los periodos de la civilización romana, ¿sí? Primeramente, el periodo monárquico con color amarillo, el periodo de la república con color rojo, en periodo morado, en morado está el periodo del imperio unificado, ¿sí? Y después del 395 después de Cristo, cuando se divide el imperio romano, el azul es el imperio romano de Occidente, que va a durar muy poquito, y el imperio romano de Oriente, que se va a extender por casi 1000 años más, ¿sí? Aquí en el mapa van a ir apareciendo la extensión territorial de Roma que se va a alcanzar en los distintos momentos, y luego en la parte derecha van a ir apareciendo algunos tips, algunos elementos bien importantes respecto a la información a modo de resumen, ¿sí? Échale un vistazo porque es bien interesante este video desde el punto de vista de tipo resumen. Roma era una pequeña ciudad de la península itálica que llegó a ser uno de los mayores imperios de la antigüedad. La ciudad pasó por varias formas de gobierno: monarquía, república e imperio. Desde su fundación, Roma fue gobernada por reyes. El primero fue Rómulo, su fundador en 753 a.C. El último rey fue Tarquinio el Soberbio, derrocado en una revolución patricia. En 509 a.C. se establece la República, gobernada por el Senado, controlado por los patricios y 2 cónsules elegidos cada año. A principios del siglo V a.C., Roma controlaba el Lacio, y a principios del III a.C., su dominio se extendía por toda la península. Roma choca con Cartago por el dominio del Mediterráneo. La derrota cartaginesa le permite a Roma dominar Sicilia, Córcega, Cerdeña y la península ibérica. El Mediterráneo ya es el Mare Nostrum. Al mismo tiempo conquista las costas del Mediterráneo oriental y parte de la Galia. El enriquecimiento de Roma aumenta las desigualdades sociales. La conflictividad social desemboca en la rebelión de los esclavos, la guerra social y la reforma fallida de los Graco. El enfrentamiento entre optimates y populares en el Senado origina la Primera Guerra Civil. Los optimates de Sila derrotan a los populares de Mario. Sila se convierte en dictador perpetuo. Pompeyo, Craso y Julio César forman el primer triunvirato. César conquista la Galia y comienza la Segunda Guerra Civil. César derrota a los optimates en Hispania, Grecia y el norte de África. Pompeyo es asesinado en Egipto y sus hijos son derrotados en Munda. César es proclamado dictador perpetuo y asesinado por senadores que temen la vuelta de la monarquía. Antonio, Octaviano y Lépido forman el segundo triunvirato. Octaviano derrota a Antonio y Cleopatra en Actium, se anexiona a Egipto y se inicia el imperio.
Primera dinastía imperial, Julio Claudia. Empieza la Pax Romana, auge de la cultura y el comercio. El emperador Trajano expande el imperio más allá del Danubio y lleva el limes oriental hasta el Éufrates. A principios del siglo III, Caracalla decreta la Constitutio Antoniana por la que todos los hombres libres del imperio adquieren la ciudadanía romana. Durante la crisis del siglo III se escinden temporalmente el imperio galo y el de Palmira. Diocleciano devuelve la estabilidad al imperio e implanta la tetrarquía. Se persigue a los cristianos. Constantino I reunifica el imperio y tolera el cristianismo. Constantinopla es la nueva capital del imperio. Con Teodosio I el cristianismo se convierte en la religión oficial. A su muerte, el imperio se divide en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. A principios del siglo V, suevos, vándalos y alanos cruzan el Rin asolando las Galias en su paso hacia Hispania. Presionados por los hunos, el pueblo godo se divide en ostrogodos y visigodos. Estos últimos recorren el imperio, saquean Roma en 410 y se asientan en Aquitania. En 476, Odoacro depone al último emperador occidental, Rómulo Augusto. Es el fin del Imperio Romano de Occidente. Comienza la expansión de los visigodos por Hispania. Los vándalos se desplazan al norte de África. En el siglo VI, Justiniano I recupera territorios occidentales, conquista África, Italia y el sur de Hispania. A principios del siglo VII, los visigodos expulsan a los bizantinos de Hispania y dominan toda la península hasta la llegada de los musulmanes en 711. En el Mediterráneo oriental, el imperio aún perdurará más de 7 siglos hasta la caída de Constantinopla en 1453. Bien, y con ese video resumen termina esta presentación de la parte de Imperio Romano, ¿sí? Ya. Vicente Rodríguez de este curso, ¿cierto? Sí. Ahí sí. Ya, ya, estaba viendo que el resumen, ¿no es cierto?, de Roma, que quedó grabado, se los voy a subir a la plataforma de las clases grabadas. Ya, por ahí me aparece. Aquí tengo un mensaje de Jeremy y de más gente. Mira, leo al tiro el mensaje, chiquillo. Dame un segundito para cerrar la clase, cerrar el contenido y después resolver las dudas. Sí, ahí ingresó Vicente Karen. Ya. Para cerrar, ¿no es cierto? Ya, el periodo del imperio se va a caracterizar, ¿no es cierto?, por la participación desde la figura de Octavio Augusto hasta finalmente después del paso de una serie de dinastías, donde por ahí aparece Marco Aurelio, y luego Cómodo, qué sé yo, Trajano, entre otros emperadores que van a ser relevantes en cuanto a la expansión territorial y luego a la contracción territorial producto del ataque sistemático de pueblos bárbaros, y la división del imperio. Va a caer el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma, el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, que luego se va a llamar Bizancio, o el Imperio Bizantino, va a perdurar hasta 1453, ¿sí? Entonces, en la época imperial es la última parte de la civilización o de la historia de la civilización romana de Occidente, y desde ese sentido tiene varios elementos bien interesantes, como por ejemplo la Pax Romana, que va a ser este periodo que vamos a estudiar el lunes, desde el punto de vista de los legados, donde se alcanza un gran esplendor cultural, arquitectónico, militar, ¿sí?, de la civilización romana. Y eso, así que el día lunes vamos a trabajar en torno a los legados y vamos a echarle un vistazo también al cristianismo, porque el cristianismo va a tener una relación bien importante o bien interesante con la civilización romana, de pasar de un momento a ser perseguidos, hasta luego ser tolerados con Constantino y finalmente declarados como la religión oficial del imperio, elemento que va a ser
bien relevante para la articulación del cristianismo como un elemento de continuidad entre la Edad Antigua, una religión que se origina en la Edad Antigua, que va a ser perseguida en la Edad Antigua, pero luego va a ser aceptada y va a ser eh, mencionada o promulgada como la religión oficial, generando que después los reinos que se van a constituir en la Edad Media van a ser de carácter profundamente católico, ¿sí? A ver, tengo un par de preguntas. En la actualidad se puede encontrar el Mare Nostrum. Sí, el Mare Nostrum, pero se llama Mar Mediterráneo. Hoy día el Mar Mediterráneo existe, obvio, pero no es el Mare Nostrum, porque el Mare Nostrum es un concepto referido al dominio que va a ejercer Roma respecto de este espacio geográfico, ¿sí? Nuestro mar. Mare Nostrum, claro, en latín, nuestro mar. Los romanos le llamaban nuestro mar porque efectivamente tenían dominio de Egipto, de la Galia, de Hispania y de Europa y Asia Menor, que les permitían, ¿no es cierto?, controlar todas las costas del mar Mediterráneo. Entonces, imagínense a nivel económico y comercial lo que significa eso, ¿sí? Lo cual explica, por supuesto, gran parte del esplendor de Roma. Y Marco Aurelio aparece hacia el siglo II después de Cristo, ¿sí? De hecho, la película Gladiador está ambientada en esa época, en la parte final del gobierno de Marco Aurelio, donde se cuenta, ¿no es cierto?, que fue asesinado por conspiradores y por Cómodo. Y Gladiador, que esa película, perdón, es del 2000, es buenísima y se ha ganado un montón de premios Oscar y está bastante pegada a la realidad histórica desde el punto de vista en que describe bien a la sociedad romana, la estratificación social, la relación con ciertos rituales o ciertas actividades de la cultura, como por ejemplo los circos romanos o el Coliseo romano, ¿sí? Es bien interesante. Así que eso. ¿Hay alguna duda, chicos, chicas? Sé que harta materia que es bien rapidito, intenté comprimirlo bien para que quede bien compacto el video respecto a la etapa imperial de Roma, ¿sí? Les voy a subir el video de esta clase para que puedan echarle un vistazo luego, así que quedaríamos listos con Imperio Romano y ya después la última parte de Roma sería más bien ver la parte de los legados, ¿sí? ¿Cuáles son los legados de la civilización romana hacia el mundo occidental? Y va a aparecer el derecho romano, la arquitectura, la cultura, vamos a hablar también de la relación que se establece con Grecia, a propósito de lo que un par de clases anteriormente comentaba Catalina, la relación con el cristianismo, etcétera, ¿sí? Bien, con eso estaríamos listos por hoy. Nos queda un minutito de clase, así que les mando un abrazo, chiquillos, que estén súper, súper bien. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, profe. Chao, profe.